La mafia feminista con César Vidal y Cristina Seguí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a este espacio de cesarvidal.tv que no va a ser inclusivo jamás, nunca, en ningún momento. Es absolutamente exclusivo para los suscriptores de cesarvidal.tv. Espacio, ya lo saben ustedes, terrible, agresivo, por supuesto enormemente audaz y gallardo, en el cual quien lleva la voz cantante y desde luego no desafina ni una nota es Cristina Seguí. Cristina, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches. Pues este es el único sitio donde no desafino, don César. Esto lo tengo que dejar muy claro, muy a mi pesar. Porque me encantaría saber. Yo creo que usted no desafina en ningún sitio. Cuestión aparte es que cantar con libertad a lo mejor solo la dejan aquí. Es porque les muestro lo mejor de mí aquí. Eso segundo que acaba de decir es absolutamente cierto. Por eso aquí, disfruto especialmente. Yo creo que se me nota. Hoy vamos a navegar. A veces sobrevolamos, ahora vamos a navegar por las aguas del Mediterráneo central hasta el Estado Islámico catalán, por donde llegan las pateras, van hacia Palma de Mallorca, Comunidad Valenciana, Cataluña. Ya hemos hablado varias veces de los motivos por los que España y fundamentalmente Cataluña se ha convertido en ese destino preferido de menas y demás islamistas. Hemos hablado de esa teoría que se nos achaca como conspiranoica de la sustitución poblacional, de la que hace pedagogía y hace gala constantemente la Agenda 2030, que tiene un ministerio en el gobierno de España. Bueno, conspiranoicos hasta que llega el exdefensor del pueblo socialista, hasta creo que fue noviembre del año pasado, cuando tomó el relevo el señor Gabilondo. Entonces estaba Francisco Fernández Marugán, quien dijo en una comparecencia en comisión del Congreso y del Senado sobre la inmigración en Canarias que ahora los niños ya no vienen de París, que vienen de África. Es bien significativo, ¿eh? Sí, por si alguien no se ha dado cuenta todavía, es decir, porque hay gente que se empeña en no darse cuenta y en no verlo, pues ya te lo dicen y te lo ponen delante de las narices a ver si te enteras, ¿no? Sí. Hay que empezar a contar a los hijos los cuentos de otra manera, ¿no? Vienen de África y además vienen en patera, no vienen volando con la cigüeña. También hemos hablado aquí de la clásica fascinación de la feminista por el empotrador del califato. Todo lo que no sea del califato está mal, pero vienen del califato ya es fetén. Alguna de ellas un cúmulo de hormonas en su fase de adolescencia, esa fase tan bella de la vida, cuando Ana Belén se subió a aquel autobús turístico de un musulmán con pelazo para afilar aquella tensión carnal de europea insatisfecha porque se había casado con un marido muy bueno pero muy aburrido, y luego se ponía las botas en los sitios más insospechados, ¿no? Decía frases como quiero que mi amo entre en mí, o se llamaba Paulina Rubio, por cierto, creo recordar, no como la cantante, era una señora de Madrid y que decía que este hombre era un dios al que adorar, ¿no? Ahora pues va por las televisiones propagando alegatos feministas diciendo que vivimos en una sociedad machista y que lo pasa fatal, ¿no? Mire, me ha recordado usted una anécdota de mis años de estudiante y es que no me resisto a contársela, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo, pero es que cuando he oído esto de mi amo no me resisto a contársela. Un día el profesor que tenía que dar clase no apareció en la Facultad de Derecho, yo creo que estábamos en quinto, y a la clase habíamos ido literalmente 4 alumnos, otros 2 chicos y una chica. Y como no apareció, pues decidimos bajarnos al bar a tomar un café. Y en lo que nos presentábamos, porque yo conocía a los 2 chicos, pero a la chica no la conocíamos, pues cada uno empezó a contar lo que hacía en la vida civil fuera de las aulas. Y en un momento determinado, esta señorita pues hizo referencia a que viajaba muy a menudo a Marruecos, y recuerdo que empezó a decir, bueno, no sabéis lo que son los moros. No sabéis lo que son los moros. Es que las tienen así.
hablando de las mujeres, las tienen así. Que se lo digan a Luna, la de la Cruz Roja. Inocentemente, nosotros pensábamos que lo decía en un sentido negativo, condenatorio, peyorativo, pero en una de las ocasiones en que lo repite así dice, y es que las tienen así, así, ¡qué gusto! Cuando dijo el qué gusto, los 3 varones que estábamos sentados a la mesa nos quedamos sin respiración, como diciendo, ¿será cierto lo que acabamos de oír? Bueno. Y lo que usted está contando va en la misma línea. Es decir, gente aparentemente muy feminista, que se queja de la opresión heteropatriarcal, todas estas cosas, y de pronto lo único que les falta decir es lo que está, ¿no? ¡Qué gusto! No, lo primero, muchas de ellas han sido musas del porno. En este caso, hay que ver La Pasión Turca para acordarse de lo que fue aquello. Sí, una pésima película, una película muy mala. Lo que por lo menos le daba en ese sentido, porque también le daba bofetadas, por cierto. Sí, no solo, y la sometía a algunos tratos verdaderamente degradantes. Sí, porque nosotros hemos sostenido durante todo este tiempo, y es cierto, que esas feministas que van de empoderadas sufren una especie de complejo, incluso de una patología, eso ya es teoría cosecha propia, es la conocida hibristofilia, que me he aprendido siempre. No me sabía las permutaciones y todo eso, pero lo de la hibristofilia me lo aprendí perfectamente. Es una enfermedad por la cual las mujeres mayoritariamente sienten una especie de pulsión, incluso carnal, por los malotes, por los criminales y por los que las someten, que en el fondo es lo que están buscando. Bueno, yo tengo que decirle, y de nuevo, la verdad es que yo dejé la abogacía con mucha alegría de dejarla, pero tengo que reconocer que aprendí muchísimo sobre la condición humana que desconocía. Y una de las cosas que a mí me empezó a sorprender, y al principio pensé que era un caso aislado, pero luego fui viendo que realmente se repetía continuamente, es que uno, cuando se encontraba con un delincuente, pero no le estoy hablando a usted de un narcotraficante, ¿no? De un raterillo de barrio que distribuía marihuana, siempre tenía media docena de chicas alrededor. Claro. O sea, aquel sujeto que era un desecho humano, muchas veces además más feo que el pecado, canijo, o sea, el atractivo físico no existía. Sin embargo, siempre tenía una arena alrededor porque había chicas que la idea del malo verdaderamente la seducía. Yo no sé si esto es un regreso a nuestro parentesco con los simios, que usted sabe que siempre hay un mono alfa que tiene una serie de monas alrededor y que es el que da más leña dentro de la manada de monos. Pero yo la primera vez que lo vi, yo dije, qué cosa tan extraña. Bueno, y luego fui viendo que era un patrón que no paraba de repetir. El asesino de Marta del Castillo presumía de que efectivamente no paraban de enviarle cartas de mujeres que querían ser sus parejas, ¿no? Esa famosa red de prostitutas, pagadas, por cierto, con dinero público, que esas redes proetarras les envían a los etarras a las cárceles, ¿no? Eso ya lo hacen por otro motivo, ¿no? Pero es posible que a algunas les guste, ¿no? Depende de dónde se recluten. Todo esto, don César, viene por un tuit emitido la semana pasada desde el puesto de mando del feminismo patrio, la delegación del Gobierno contra la violencia de género que lidera la señora Rosell, en el que dice que más de 200 millones de mujeres y niñas vivas en la actualidad han sido víctimas de mutilación genital femenina y que ese era el día de la tolerancia cero no con magufo, pone aquí MGF, con la mutilación genital femenina. Claro, a priori este tuit podría estar bien, ¿no? Si uno pues se abstrae o no tiene conocimiento de qué es en realidad el feminismo hoy en día y sobre todo que es el feminismo europeo y español ahora mismo, en el que estas mujeres se dedican a legitimar la llegada de decenas de miles de estos que han traído ese modelo social y esas prácticas culturales a España que desde luego no hemos inventado nosotros, ¿no? Son ellas las que importan el subdesarrollo y son ellas las que importan a esos menas o a esos mayores de edad
que se dedican a cometer todo tipo de fechorías contra las mujeres que antes pues ni conocíamos, ¿no? Los crímenes de honor, los matrimonios forzosos, la ablación de clítoris y todas estas cosas que ellas dicen que es por la violencia machista, ¿no? O sea, mire, yo puedo decirle que allá por los años 90, que están lejos, pero vamos, y es el siglo pasado, pero tampoco estamos hablando de la Edad Media, yo decidí entregar la mitad de lo que me correspondía de derechos de autor por una novela titulada La esclava de Cleopatra, donde se describía un caso de mutilación sexual, que era la de la esclava. Yo decidí entregar la mitad de los derechos de autor a una organización internacional que, entre otras misiones, tenía la de impedir la mutilación sexual de niñas. Cuando yo hice eso, que eso pudiera suceder en España era inimaginable. O sea, es de esas cosas que dicen, pues voy a salvar a una tribu de esquimales o me voy a ocupar de que esto no pase. Casi todo pasaba en África y en Oriente Medio, pero por supuesto eso era impensable que pudiera pasar en España. Es una de esas causas nobles en otra punta del mundo que decides apoyar. Si a mí me llegan a decir, a mediados de los años 90, que eso iba a ser un problema y un peligro para miles de personas que viven en España, hubiera dicho, tú estás loco, estás tonto, estás drogado. Bueno, pues si desgraciadamente es así. Y si le hubieran dicho que esto es diversidad cultural, si le hubieran dicho que esto es mestizaje. Es que eso, vamos, ya, ¿para qué vamos a hablar más? O sea, eso de la diversidad cultural. Estamos en ese relato, estamos en esa realidad y... o no, vamos a dar los datos, ¿no? Porque precisamente se dice que en España hay 3.652 mujeres en riesgo de sufrirlo, según una fundación llamada WASU, y que el gobierno, por eso podemos estar tranquilos, cumple con las recomendaciones del grupo de expertas, porque el gobierno está comprometido con la lucha de esta forma de violencia machista. Vamos a ver luego quiénes son algunas de esas expertas, ¿no? Pero, hombre, llamar a esto machismo... es como decir que los asesinos de las niñas de Alcácer pues eran, eran hombres traviesos, ¿no? Entonces se llamaba asesinos a los asesinos. Ahora se les convierte en una especie de víctima de algo, de algo estructural, de la educación, ¿no? El asesino, el maltratador, es la víctima, ¿no? Hombre, machismo porque digo yo que si a priori lo de la ablación de clítores lo hiciera el tío Adolfo de Cañete, en la provincia de Cuenca, pues... lo despellejaban en la plaza del pueblo. Sí, pero ese sería, no sé, nadie aquí ha llevado a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Aquí no solemos pasar del mito del Boyer de Torremolinos y de la Sueca, ¿no? De las famosas películas de los 60, donde se decía que todo era machista. Yo me acuerdo de ellas, por cierto, con nostalgia, ¿no? Porque cuánta libertad había en aquellas películas. No se puede hablar absolutamente de nada, ¿no? Pobre Paco Martínez Soria. A veces me las pongo, antes no las valoraba. O de las becarias mancilladas por Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, eso puede ser machista, ¿no? Igual somos machistas, como dicen estas, pero el caso es que del millón de españoles que han emigrado entre los 60 y a mediados de los 70 al resto del continente europeo, ni hablar de los que se han ido a Hispanoamérica, pues ninguno iba por ahí mutilando genitales femeninos, ¿no? No. Entre otras cosas porque comían jamón, ¿no? No rezaban sobre la alfombra y sobre todo porque la mayoría salía con un contrato formal de trabajo y controladito desde el Instituto Español de Migración, ¿no? Y incluso, y le puedo decir, incluso los que se atrevían a ir ilegalmente, que eran muy pocos, pero los que se atrevían, se adaptaban de una manera al país al que llegaban, que los pobrecitos es que ni respiraban demasiado por si acaso los echaban de Alemania o de Suiza o de Francia. Muchos somos hijos o nietos de esas personas. Bueno, yo puedo decir, vamos a ver, yo todos los casos que he conocido, y he conocido muchos, era gente que tenía una conducta ejemplar. A veces los pobres iban de la casa a la fábrica y de la fábrica a la casa y no había más. A lo mejor alguno aparecía por el centro español en alguna ocasión, pero era una gente que menos problemas y más trabajar, yo creo que muy poquitas emigraciones ha habido.
Y algunos hicieron buena fortuna, porque la verdad es que crearon empresas, dieron empleo, sobre todo en Argentina, ¿no? Donde hubo un momento en que emigró muchísima gente de aquí, sí, ¿no? A principio del 20, sí. Un novio de mi abuela. Pues todos afortunadamente no se casó con ella, porque si no, yo qué sé, lo mismo yo hubiera nacido en Argentina, mi vida hubiera sido distinta, etcétera, pero... Sí, no nos hubiéramos conocido. No nos hubiéramos conocido, y no estaríamos haciendo este programa, así que gracias a este... A lo mejor bailaría el tango, que es algo que nunca he conseguido, pero creo que no me compensa. Ni el tango ni nada, pero bueno, nunca es tarde, no sé. Bueno, o sea que, no sé, igual lo de que hayan 4.000 mujeres en riesgo de sufrir ablación genital en España no es tanto por el machista Alcañiz como por el hecho de que cuando importas subdesarrollo y prácticas tribales, pues tienes un país con subdesarrollo y con prácticas tribales, ¿no?